Si la semana pasada hablábamos de la vuelta al trabajo, esta semana toca hacerlo del regreso a las aulas. FELGTBI Plus presenta su campaña Espejos en las aulas, buscando la implicación del profesorado en crear espacios educativos libres de odio. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de crear espacios educativos diversos y alejados del odio y el acoso. La dificultad reside en encontrar la mejor fórmula para hacerlo, la más eficaz. Se trabaja concienzudamente para lograr ese objetivo y lo que tenemos claro es el papel determinante del profesorado en la consecución de esos espacios seguros. Sin embargo, ese profesorado también es víctima del miedo a la hora de hablar abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género. Por supuesto, siempre que no sea cis ni hetero, que en esos casos no hay problema alguno. El estudio de 2022, Fotografía del personal docente LGTBI en el ámbito educativo, ya nos ofrecía un escenario en el que una minoría del profesorado LGTBI se mostraba como tal en los colegios e institutos. Vamos a hablar de este regreso a las aulas con David Armenteros, coordinador del Grupo de Educación de la Federación Estatal. Hola, David. Hola, ¿qué tal? David, que el acoso escolar al diferente sigue siendo uno de los grandes problemas de la educación en España, yo creo que es un hecho. Pero lo que no parece tan claro, al menos para algunos sectores de esta sociedad, es qué hay que hacer para combatirlo. Y te lo pregunto, David, ¿qué hay que hacer para combatir el acoso en las aulas y por qué no se está haciendo? Pues hay que hacer muchas cosas. Yo, además de ser coordinador, soy profesor y me encuentro con todas estas situaciones en el aula. Y lo primero que creo que debemos hacer es que el colectivo sea completamente visible en las aulas. Y los chicos necesitan sentirse seguros, lo has dicho en la presentación, y es algo que yo creo que todavía no tiene la gente muy clara. Lo que decías de que no todos los sectores están de acuerdo con cosas que hacemos. Y cuando oigo hablar a esas personas, siempre pienso, no, en sus discursos no tienen nunca presente a los alumnos LGTB. ¿Qué hacemos con ellos cuando dicen que no podemos hablar de diversidad en las aulas? Creo que eso es lo primero. Creo que un alumno LGTB se va a sentir más seguro si se encuentra como una persona normal y que vea que lo que hablamos en clase es cómo se siente él, ella o ella. Entonces, creo que eso es lo primero, que el colectivo esté dentro de la educación para que esos alumnos no sientan esa discriminación y para que los compañeros que no sean tampoco del colectivo también sientan que eso es algo normal, porque es algo que tienen que ver y naturalizar, y que es más natural que el colectivo LGTB, jolines. Este año habéis renovado la campaña Espejos en las aulas, que va dirigida a toda la comunidad educativa, pero que interpela directamente al profesorado LGTBI+. ¿Por qué es tan importante implicar al profesorado LGTBI? ¿Y por qué especialmente a ellos, ellas, ellas, y quizá no al profesorado cis-hetero? La campaña que hicimos este año sí empezamos con esa parte en la que hablábamos un poco del profesorado, porque nos dimos cuenta que los alumnos necesitan referentes en las aulas. Date cuenta que los profesores pasamos muchas horas con nuestros alumnos. En magisterio hablamos de casi toda la jornada que permanecen allí los profesores, y luego ya en secundaria no estamos a lo mejor tantas horas con ellos porque estamos los especialistas, pero sí al final pasamos muchas horas con los grupos. Y los alumnos nos escuchan, atienden a lo que decimos, les enseñamos muchas cosas, y muchas cosas de las que decimos a ellos, para ellos son muy importantes. Entonces, abogamos al colectivo porque no debemos de escondernos. Debemos de sentirnos orgullosos de quienes somos y al expresar ese orgullo que tenemos lo vamos a transmitir a nuestros alumnos y van a sentir que es algo importante. En la campaña veréis situaciones muy diferentes de distintos niveles y de distintas situaciones que han ocurrido, y esas son situaciones reales que han pasado en las aulas. Entonces, claro,
en esas situaciones pues contamos qué es lo que pasa cuando los profesores han sido visibles y cómo al final es algo muy positivo. Yo personalmente es algo también que he vivido y creo que es algo que al final enriquece nuestra relación con nuestros alumnos y que al final les hace mejores personas. Tenemos que educar en esos valores y siempre lo hemos hecho y porque ahora no vamos a hacer esto. Además, ahora vamos a presentar esta semana la nueva campaña y lo que decías, el año pasado solo abogamos al profesor LGTB, pero este año abogamos a toda la comunidad, que tiene que ser también una aliada con el profesorado. Claro. Y entonces, este año hemos ampliado y veréis una campaña también muy bonita. Os invito a que estéis atentos esta semana porque también hay historias muy bonitas que hemos vivido los profesores en los que realmente necesitamos aliados. Ponnos un ejemplo de eso que comentabas antes, de esas situaciones que se dan en las aulas. Te puedo contar muchas con mi experiencia personal y muy diferentes, desde casos de LGTB-fobia que te encuentras en el aula en el que yo como profesor de matemáticas, claro, te dicen, no, tú da matemáticas, pero ¿qué haces cuando una alumna te entra llorando porque sus compañeros la han insultado por ser lesbiana? ¿Te callas? ¿Te limitas a seguir dando la clase? ¿Ya dejas llorar? No, tienes que hacer algo, tienes que trabajarlo, tienes que solucionar esa situación. Y evidentemente por ella, pero también por sus compañeros, porque tienen que entender que eso no está bien y que no es algo que deban hacer. O una alumna que te viene llorando porque no se siente segura en su casa, porque siente que no puede expresarse adecuadamente y sentirse ella misma. ¿Qué haces? Le dices, no, tú cállate y no eres lo que eso. No, tienes que trabajarlo, porque son situaciones muy complejas que la gente no está viendo, o por lo menos cierta parte de la población, y hay que entender que eso se vive en las aulas. Y el trabajo con esos alumnos y alumnes es muy importante. Es curioso que en el informe del que hablaba yo antes, el Fotografía del personal docente LGTBI en el ámbito educativo del año pasado, ya se veía que el profesorado más joven, que ya ha crecido en una sociedad más libre, con más referentes, que en su propio proceso educativo ya lo ha vivido con una mayor visibilidad, eran precisamente los que más se visibilizaban en esos centros educativos. Pero a su vez se percibía que este porcentaje del profesorado solía estar concentrado en educación primaria. Eso nos puede hacer creer que a medida que crecemos, que vamos ascendiendo en la escala educativa, la situación es peor. Sí. Yo creo que puede ser un poco complejo esa situación de cara a cómo están enfocadas ambas etapas. Primaria, el maestro pasa mucho tiempo con sus alumnos, suele trabajar muchas asignaturas, y en secundaria es más un poco los especialistas, nos dedicamos a nuestras asignaturas y poco más, frente a primaria que no eso. También nuestra formación es completamente diferente. No es lo mismo la formación de un maestro que ha estudiado magisterio y de un profesor en secundaria que ha hecho su carrera y luego ya se ha especializado con el máster de formación de profesorado. Entonces, claro, ahí puede ser parte de una de las explicaciones de cómo hay esa diferencia, porque yo también lo viví. Pues claro, te cuentan unas cosas cuando estás en tu formación de que tienes que dar tus clases y poco más. Entonces de ahí poco se sale la cosa. Y luego también, pues un poco la implicación de los profesores. Hay de todo, porque cierto es que en estos años he conocido a muchísimo profesorado y las cosas están cambiando. Lo que decías tú, también un poco la edad y qué es lo que hemos vivido cada uno en distintas épocas. Entonces parece que el profesorado más joven pues como que ya tiene más interiorizado todo esto. Entonces yo creo que las cosas van cambiando. Con la campaña que lanzamos este último año, la verdad que tuve la oportunidad de conocer a un montón de profesorado de distintos niveles, no solo profesorado LGTB, sino también aliados que ves que se están implicando, y es muy emocionante ver que realmente está habiendo ese cambio en las aulas y que es algo que
que va a más y que desde luego no va a parar nadie, porque es algo que tiene que continuar y que vamos por el buen camino. ¿Y por qué es la minoría de ese profesorado el que se visibiliza? Porque imagino que para un profesor o profesora que se define abiertamente como gay o lesbiana o bi, en esa educación primaria a lo mejor el principal enemigo pueden ser los padres. Pero cuando ya hablamos de educación secundaria, de institutos, incluso de universidad, porque se ha dado el caso en la universidad, el agresor puede ser el propio alumno. Sí. Supongo que tiene que ver con eso, por eso no se visibilizan, ¿no? Sí, es muchos miedos. Yo antes de visibilizarme, por ejemplo, eran las cosas que te invadían la cabeza de no digas nada porque como lo digas verás tú, van a empezar los insultos en el pasillo, también piensas que dirán mis compañeros, si voy a ser menos profesional, o sea, si van a venir los padres, se van a empezar a quejar. Todas esas cosas te vienen a la cabeza antes de visibilizarte y dices, pero ¿por qué voy a hacer esto? Porque, claro, ¿para qué me voy a meter en un problema si yo estoy tan feliz dando mi asignatura, ¿no? Pero luego al final es eso, o te llega una situación o realmente ves que es algo necesario. Y yo os lo digo por mi experiencia personal, no era visible hace relativamente poco tiempo, y a mí visibilizarme me quitó todos esos miedos, desde luego, porque nunca pasó absolutamente nada, y desde luego al final la experiencia fue mucho mejor, porque con las familias lo agradecieron muchísimo, el trabajo con los alumnos fue mucho mejor, porque se sentían más cercanos hacia mí y pude trabajar mejor no solo la asignatura, que eso era importante, sino también unos valores que creo que son importantes para los alumnos. Entonces, claro, eso es lo que tienen que vencer por primera vez los profesores, ese miedo, el quedarnos ahí en nuestra asignatura y ya está, estoy cómodo aquí, eso. No, jolines, tenemos que pensar en todos los alumnos del colectivo que tenemos delante y que pueden estar sufriendo. Entonces, claro, que nos vean delante, que nos vean que no tenemos miedo. Claro, también hay que pensar que es una carga también, a lo mejor para nosotros en ciertas ocasiones. ¿Por qué las personas del colectivo tenemos que asumir esa carga? Esto es una carga que tiene que asumir toda la comunidad educativa, lo que decías justo antes. Los aliados que necesitamos, el resto del profesorado tienen que estar también con nosotros y que vayamos a una en todo esto. Entonces, claro, tenemos que sentirnos también nosotros seguros. No es una carga que eso, porque he escuchado también a muchos profesores decirlo, de ya he sufrido mucho en la vida y ahora tengo que cargarme con todo esto también. Pues claro, en ocasiones hay que entenderlo, pero hay que decirlo, jolines, tenemos una comunidad que nos apoya. Yo estoy súper orgulloso de cuando me visibilicé en mi centro, todo el apoyo que recibí de toda la comunidad educativa. Y eso es lo que nos espera a todos. Que David, dime. ¿Hay una diferencia entre centros públicos y centros privados? ¿O concertados? Es complejo. Yo no sé qué decirte porque he vivido ambas experiencias y yo no he tenido ningún problema. Entonces, personalmente, te puedo decir que no lo sé. Creo que cada centro es completamente independiente, son un mundo completamente independiente. Entonces, supongo que habrá situaciones en todos los sitios y puede ser más difícil. En los resultados que tuvimos en uno de los estudios que hicimos desde Federación, sí que encontramos que el profesorado LGTB se siente menos seguro en un centro concertado o privado. Por el miedo, porque claro, la inestabilidad que puede haber a lo mejor en esos centros, de cara a que no tienes un contrato que te pueden despedir en cualquier momento si dices ciertas cosas, pues claro, eso genera un miedo en el profesorado. Entonces, los resultados salen que el profesorado del LGTB es menos visible en estos sitios. Entonces, claro, ahí encontramos que los datos sí que dicen esas cosas. Entonces, hay un miedo y hay algo que hay que trabajar. Porque evidentemente también tengamos en cuenta que en esos centros hay alumnos que son del colectivo LGTB y hay que trabajar también por ellos, porque no podemos abandonarlos. Entonces, es una lucha que tenemos. Muchísimas gracias, David Armenteros, coordinador del Grupo de Educación de la Federación Estatal. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio, que es muy importante el trabajo que estáis haciendo y sigamos en esta lucha. Muchísimas gracias.